Gracias al Señor por permitirnos estar juntos en este momento a través de los medios. Queremos exhortarle a que usted, después de conectarse, haga un compartir esta transmisión para que otras personas puedan también escuchar el mensaje que vamos a estar compartiendo. Queremos en esta noche estudiar la palabra del Señor, así que vamos a invitarle a que vaya buscando su Biblia, prepare el lugar, la atmósfera y el ambiente, y vamos a estar estudiando en el capítulo 24 del libro de Mateo, así que puede ir marcando esa porción de la Escritura. Vamos a comenzar en un minuto, así que damos nuevamente gracias a usted y gracias al Señor por permitirnos estar aquí conectados en esta noche. Gloria a Dios. Santo es Dios, aleluya. Santo Dios. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Bendito Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito Dios. Gracias te damos, Jesús. Nuevamente le exhortamos a que, ¿verdad? Gloria a Jesús, si se ha conectado, que haga compartir para comenzar, Gloria a Jesús, en un minuto. Bendito sea el nombre de Jesús. Parte de la Iglesia Nueva Vida, le damos la bienvenida, gloria sea al Señor, aleluya, a lo que vamos a estar compartiendo en esta noche, gloria a Jesús, aleluya. Nuevamente, Mateo capítulo 24, donde vamos a estar estudiando la palabra, así que prepare su atmósfera, prepare su lugar y dígale compartir, gloria sea al Señor, a su transmisión de Facebook, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Cristo. Dios los bendiga nuevamente, gloria a Jesús. Vamos a comenzar haciendo una oración y una lectura de la palabra para el estudio que vamos a estar compartiendo esta noche. Le hemos titulado, gloria a Jesús, las señales de la segunda venida de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús, y vamos a estar usando el texto bíblico, la escritura bíblica de Mateo, capítulo 24, la gran porción de este capítulo, pero vamos a comenzar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 13. Gloria a Jesús. Amén. Oramos, aleluya. Leemos la palabra y luego oramos. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar, gloria a Jesús. Amado Dios, gracias te damos por este hermoso privilegio de compartir tu palabra. Gracias por cada vida, cada persona, cada hermano y hermana que está escuchando, Señor del cielo. Y gracias por adelantado a aquellas vidas que van a luego de terminar esta transmisión, van también a escuchar este mensaje y esta enseñanza. Te pedimos, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno, tanto el querer como el hacer tu voluntad, y que podamos, amado Dios, con toda confianza, Padre amado, abordar los días que vienen por delante, sabiendo que tú tienes un plan y un propósito, Padre Santo, para toda la humanidad. Gracias por tu palabra que nos enseña y nos revela, mi Dios del cielo, lo que viene por delante. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Antes de comenzar o de continuar, gloria a Jesús, entrar en el estudio que vamos a compartir, le queremos exhortar a que usted se conecte, gloria a Jesús, o visite la página de la Iglesia Nueva Vida de Fayetteville, Carolina del Norte, en www.nuevavidafay.org. Ahí usted puede visitarnos, puede registrarse, darnos su información de contacto, pueden dejarnos mensajes, hacer peticiones de oración y nosotros le estaremos respondiendo. Así que www.nuevavidafay.org. Gloria a Jesús. Amén. Para aquellos también que quieren apoyar, respaldar y donar para la misión y la visión de la Iglesia de Nueva Vida de Fayetteville, también tiene la opción en la página web de contribuir, gloria sea al Señor, a través de la aplicación electrónica para que pueda usted, gloria sea al Señor, donar a nuestra iglesia. Lo puede hacer también a través de texto. El número asignado a la iglesia está ahí en la página, y así que también lo puede hacer a través de PayPal. Es otra manera de usted contribuir, así que visite la página y ahí usted puede, gloria sea al Señor, aleluya, respaldarnos, apoyarnos y contribuir para la misión y la visión que Dios tiene para esta iglesia en Fayetteville, Carolina del Norte. Amén, gloria a Jesús. Pues vamos a comenzar, gloria sea al Señor, escudriñando primordialmente este capítulo 24 del libro de Mateo, donde la palabra del Señor nos enseña, gloria sea al Señor, algo que era importante para los discípulos. En el momento que esta porción de la Escritura es declarada, los discípulos tenían preguntas, y probablemente es la pregunta que usted y yo tenemos, y la pregunta que mucha gente alrededor suyo pueda tener. Nuestra intención en esta noche es que usted pueda entender con claridad el significado de la situación mundial, de los eventos que están ocurriendo, gloria sea al Señor, y las evidencias o las señales que la palabra de Dios nos enseña para los tiempos finales. Alabado Cristo. Esta es una materia, gloria sea al Señor, extensa, y creo que no vamos a poder completar todo, ¿verdad?, los asuntos y todos los temas relacionados con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o el retorno de Cristo. Así que pensamos, gloria sea al Señor, que esto le va a servir para motivarle a que usted, gloria a Jesús, escudriñe más las Escrituras, gloria sea al Señor. Y si tiene alguna pregunta, nos la puede escribir y la estaremos contestando de acuerdo, gloria sea al Señor, a lo que la palabra nos enseña. ¿Sabe usted lo que va a pasar en el futuro? La respuesta para eso es la misma que yo daría: no. De hecho, no sabemos muchas veces lo que va a pasar en el próximo minuto. Tenemos planes, tenemos cosas que tenemos programadas, pero en realidad no sabemos el futuro. De hecho, se hace mucho esfuerzo en tratar de identificar qué viene por delante. Se pronostica el tiempo, ¿verdad? Y se hacen otras predicciones de muchas cosas que el mundo, gloria a Jesús, le interesa. Pero creo que con el asunto de las señales finales y con el asunto del retorno de Cristo, cobra una gran importancia para nosotros como creyentes. Alabado sea el nombre de Jesús. Vivimos en una época que no es común.
estamos viviendo cosas que son bien diferentes a lo que estábamos acostumbrados unos meses atrás. Nos estamos acercando, gloria a Dios, al fin de la era que la palabra nos enseña, gloria a Jesús, y podemos decir con toda certeza, aunque lo hemos escuchado por mucho tiempo, de que Cristo viene pronto, alabado Dios. Y cuando escuchamos esta expresión, muchas veces aún los creyentes a veces la descartan o no tienen, ¿verdad?, una reacción bien intensa al respecto. Simplemente, como la han escuchado por mucho tiempo, dicen, pues Cristo viene, sí, va a venir, o entendemos que va a venir, pero ¿con qué prontitud o con qué ligereza? Yo te digo en esta noche que tú y yo necesitamos, gloria sea al Señor, mantener, gloria a Jesús, nuestros oídos abiertos, nuestros ojos abiertos, nuestros sentidos abiertos para poder entender qué Dios nos está diciendo a través de los eventos que están ocurriendo ahora y los que van a ocurrir más adelante, gloria a Jesús. La palabra claramente nos dice que no pasará esta generación, y eso quiere decir que hay algo pronto, alabado Dios, pero necesitamos entender, ¿verdad?, en un panorama amplio los eventos que van a ocurrir para que nosotros podamos no confundirnos en los tiempos que estamos viviendo, alabado Dios. Los medios de comunicación, ¿verdad?, transmiten diferentes mensajes y muchas veces se contradicen unos a otros. Pero ¿qué dice la Biblia? Esa es nuestra fuente para esta noche, gloria a Jesús, aleluya. Así que podemos decir, gloria a Cristo, que Mateo 24:14, no llegamos ahí en la lectura, pero vamos a cubrir algunos otros versos de este capítulo 24 de Mateo, gloria a Jesús, donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que Dios nos está revelando a través de la Escritura, gloria sea al Señor, que el fin va a venir, pero tienen algo que ocurrir antes de que eso pase, y es que el evangelio se tiene que predicar en todas las naciones. Y no hay una época en la historia de la humanidad más precisa y con más potencial de que el evangelio llegue a todas las naciones que en los tiempos que estamos viviendo. De hecho, lo que estamos haciendo esta noche hace posible que el evangelio predicado, la palabra que estamos compartiendo, salga por las ondas de las transmisiones, gloria sea al Señor, y los diferentes métodos que se utilizan en los medios sociales para que la palabra vaya, gloria a Jesús, y sea escuchada, gloria a Jesús, en muchos lugares aún distantes de nosotros, aleluya. Así que las señales para el fin están íntimamente relacionadas, gloria sea al Señor, con la predicación del evangelio. Así que usted y yo tenemos una función y un trabajo que hacer, gloria a Cristo. De hecho, Mateo 28:19 conecta a la iglesia, gloria sea al Señor, con esta función, porque es la gran comisión que Dios le dio a la iglesia de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, alabado sea el nombre de Jesús. Así que podemos decir que las cosas que están ocurriendo hoy en día, alabado Dios, van a acelerar el paso, gloria a Jesús, de que el evangelio se predique, gloria a Cristo. Hay más de 6.800 idiomas hablados en el mundo. Más de 2.000 idiomas o dialectos de estos carecen de una traducción de la Biblia. Esto representa unos 340 millones de personas que necesitan la palabra del Señor. Aleluya. La mayoría de estos idiomas y de estos dialectos se hablan en lugares que están, gloria a Jesús, ¿verdad?, incluidos en lo que se conoce dentro del evangelismo como la ventana, gloria sea al Señor, 1040. El paralelo y la longitud 1040, donde se encuentran muchos de los países de Asia, en Europa, Asia y esta zona, ¿verdad?, en el mundo, gloria a Cristo. Usted puede aprender mucho respecto a este trabajo en una organización, en un ministerio que se llama el Proyecto Josué. Lo puede buscar en línea, online, para que se eduque un poco de lo que está haciendo esta organización para poder alcanzar esos lugares, gloria sea al Señor, donde el evangelio no ha llegado. Antes de que
los eventos del fin y que se terminen las señales para el retorno de Cristo, el Evangelio tiene que haber llegado a todos estos pueblos, gloria a Jesús. El mundo contiene, de acuerdo a las estadísticas, gloria sea al Señor, 7.67 billones de personas, gloria a Jesús. Hay 7.67 billones de habitantes sobre la tierra, gloria a Cristo. Eso es un gran número de personas. Pero ese por ciento, gloria a Jesús, de la ventana 1040, gloria a Jesús, representa unos 3.19, o sea, casi la mitad. De acuerdo a la estadística, 41% de las personas en el mundo viven dentro de esta ventana 1040 y están incluidos en los grupos étnicos no alcanzados con el Evangelio todavía. Así que hay trabajo que hacer y hay un esfuerzo que la iglesia tiene que hacer. Y hay muchas agencias que trabajan respecto a esto. Pero la prontitud o la rapidez con la que esto va a pasar va a ocurrir como nunca antes ha ocurrido. La necesidad y la crisis va a empujar, gloria sea al Señor. Yo creo que el Evangelio se predique con una intensidad y con una fuerza. Porque en los días que estamos viviendo, gloria sea al Señor, viene un avivamiento para la iglesia, viene un avivamiento para los creyentes, viene un avivamiento para la familia, para los hogares, gloria sea al Señor, que va a transformar y a cambiar, gloria a Jesús, corazones, alabado Jesús. Dentro de estos grupos, de estos grupos étnicos, hay 100 en la lista de dialectos no alcanzados, gloria sea al Señor, donde el porciento de la gente que tiene fe cristiana es menos del 2%. Así que hay una gran necesidad, gloria a Jesús, y la iglesia necesita, gloria a Jesús, despertar para que esto, gloria a Jesús, se pueda cumplir, gloria a Cristo, aleluya. Escuché o leí una declaración que creo que aplica para el tiempo que vivimos, aleluya. Y dice, Dios permite que pasen dificultades, aleluya, y pruebas a tu alrededor o en tu vida, para que Él pueda desarrollar buenas cosas en tu interior. Dios permite cosas alrededor nuestro para que Él poder desarrollar buenas cosas dentro de ti, en tu interior. Y así prepararte para lo extraordinario que está adelante, gloria a Jesús. Así que lo extraordinario que está adelante, gloria a Jesús, es que Cristo viene pronto, alabado Jesús, aleluya. Qué bueno, gloria a Jesús, que tenemos esa expectativa, alabado Dios. Es posible que Cristo pueda venir, aleluya, por su iglesia, aleluya, ya en unos minutos, aleluya. Es posible que ni terminemos aquí en esta noche, aleluya. Y que, ¿verdad? El pueblo de Dios se levante, gloria a Cristo para siempre, alabado Jesús. Ahí en su casa donde usted se encuentra puede decir aleluya y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa expectativa, gloria a Jesús, es lo que nos mantiene, alabado sea el Señor, con ese anhelo y ese deseo de buscar la presencia de Dios sobre nuestras vidas, alabado Jesús. ¿Sabía usted que una cuarta parte del contenido de la Biblia, o sea, 25% de la Biblia, gloria a Jesús, es profecía? Y 90% de la profecía, gloria a Jesús, trata con los asuntos o los temas, el tema de las señales del fin o los eventos del fin. Aleluya. El Apocalipsis tiene como tema central la persona de Jesucristo. Aleluya. Igualmente que el resto de la Biblia. Santo Dios. Esto nos lleva, gloria sea al Señor, a concluir de que este es un tema de gran importancia. Y creo que es un tema que mucha gente tal vez no se siente, ¿verdad?, tan cómodo con el tema, gloria a Jesús, de las señales del fin. Porque, ¿verdad?, muchas cosas están ocurriendo y la gente pues las descarta de dónde es su origen. Y muchas veces no le vemos atención, gloria a Jesús, a lo que ya está escrito o escrito en la palabra, bendito Jesús. Al terminar este estudio nuevamente, usted y yo vamos a tener un entendimiento claro de lo que significan estas señales, lo que la Biblia dice con referente a estas señales, gloria sea al Señor, y la secuencia de los eventos que van a hablarse. Vamos a
a tratar de exponerlo de una forma cronológica, o sea, según va la secuencia, gloria a Dios, de los eventos del fin del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, o sea, que prestémosle atención, gloria a Jesús, a lo que la palabra nos está enseñando, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Continúa diciendo: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. O sea, el Espíritu Santo es quien inspira la palabra, inspira la profecía, y el Espíritu Santo también revela la profecía. So, en esta noche, gloria sea al Señor, el Espíritu Santo es quien te va a permitir escuchar, es quien va a permitir que tú puedas entender, que tú puedas atesorar, que tú puedas valorar, gloria sea a Dios, esta palabra profética, gloria sea al Señor, que la Biblia nos está revelando. Aleluya. Bendito Dios. Hay advertencia, gloria a Jesús, para nosotros, para que estemos atentos, gloria a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios preservó estas profecías para nosotros? Porque fácilmente se pudieron haber perdido a través de la historia y a través del recuento de, ¿verdad?, de cómo pasó la tradición oral y cómo pasó, gloria sea al Señor, las escrituras en sus diferentes traducciones. Dios las preservó con la intención de que tú y yo estuviésemos advertidos. Aleluya. Es por eso que hay una gran porción de la humanidad que necesita escuchar esta palabra profética y esta palabra de el retorno de Cristo. Aleluya. Y hay un gran número aún de creyentes que necesitan, aleluya, entender claramente, gloria a Jesús, lo que la palabra dice al respecto. Es por eso que sentimos la necesidad de hablar de este tema en esta noche. Alabado Cristo. Cristo viene pronto, aleluya. El retorno de Cristo está a la puerta y es algo que la palabra nos habla claramente, aleluya. ¿Sabe usted cuál será la noticia más importante para los tiempos que estamos viviendo? No va a ser el coronavirus. Ahora, gloria a Jesús, que quede bien claro en tu vida, en tu corazón, plasmado en esta noche, que el regreso de Cristo va a venir. Cristo viene, aleluya. No hay duda, no hay especulación, no hay nada que pueda, gloria sea al Señor, refutarlo, aleluya. La palabra lo describe, la palabra lo asevera, la palabra lo sabía María y José. Nadie a su alrededor sabía. Por eso es que José tuvo ese dilema de tratar de qué iba a hacer, si, ¿verdad?, tapar y cuidar a María por haber quedado embarazada sin haber conocido varón, y que fue la decisión que hizo. Y cuando tuvieron peligro tuvieron que huir, gloria sea al Señor, y regresaron. Y cuando regresaron a Jerusalén para que Jesús naciera, o a Israel para que Jesús naciera, también era un secreto. Las personas que donde nació el Señor Jesús, allí en aquel pesebre, no sabían que el Salvador del mundo iba a nacer en aquel lugar, si no le hubiesen dado la mejor habitación en aquel lugar. Gloria a Cristo. Así que casi nadie lo sabía, gloria a Cristo. Y por casi 30 algo de años, Cristo estuvo aquí en la tierra, y los eventos de su vida están, ¿verdad?, poco conocidos, aleluya. Hay eventos de su nacimiento, de su presentación a los 8 días, hay eventos de cuando él fue al templo a la edad de 12 años, pero el resto, gloria sea al Señor, es prácticamente desconocido. Y también, gloria a Jesús, no se registran muchos eventos hasta que él anuncia su ministerio públicamente a la edad, gloria sea al Señor, de 30 y algo de años, aleluya.
Pero gloria sea al Señor, lo que viene por delante, todo el mundo lo va a ver, gloria a Cristo, aleluya. Cristo va a venir otra vez, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Usted ve eso claramente en Mateo, gloria a Jesús. No podemos saber el día ni la hora, pero sabemos que va a venir. Mateo 24:36, bastante adelante en el capítulo que estamos hablando, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, nadie lo sabe. Así que si alguien tú escuchas decir que Cristo viene a tal día y tal hora, está mintiendo, está tratando de engañarte, está tratando de confundirte, gloria sea al Señor. Porque ya la palabra nos ha dicho aquí que nadie sabe ni el día ni la hora, gloria a Cristo. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. Nadie lo sabe, solamente el Padre, gloria a Cristo. Y esto va bien relacionado con la manera en que se celebra una boda judía, gloria sea al Señor, cuando el padre envía el novio o el pretendiente, gloria sea al Señor, después que preparó su casa, su habitación, y va a buscar la novia, gloria a Cristo, aleluya. Así que está bien relacionado con parte de la cultura judía, alabado Dios. Pero nadie sabe el día ni la hora, por lo tanto, usted y yo nos tenemos que dejar llevar. Como no sabemos ni el día ni la hora, tenemos que dejarnos llevar por las señales. Y esas señales Dios nos ha dado aquí en su palabra. De hecho, están repetidas en todos los evangelios. Estamos usando, gloria a Jesús, primordialmente capítulo 24 de Mateo, pero también están en otras porciones de los evangelios. Aleluya. Lucas capítulo 21 dice esto: velad, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Porque vienen cosas que usted y yo no hemos visto. Esto es una advertencia. Yo no estoy tratando de insertar, ¿verdad?, miedo o pánico en el corazón. Yo lo que estoy es compartiéndote lo que dice la palabra y advirtiéndote, gloria sea al Señor, de que van a venir días en los que tú y yo tenemos que velar. Y velar quiere decir que estemos alerta, gloria a Cristo, que estemos pendientes, aleluya, que estemos mirando los eventos, aleluya. No es saludable mirar las noticias nada más. No es saludable mirar lo que está pasando en mi alrededor, en mi vecindario nada más. Hay que mirar, gloria sea al Señor, lo que dice la Biblia, y hay que mirar, gloria a Dios, lo que dice, gloria a lo que está pasando en el resto del mundo. Alabado Dios. En Lucas capítulo 21, nuevamente, el verso 31 al 32, dice lo siguiente. Gloria a Jesús. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, nuevamente, señales, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Alabado Jesús. No sabemos el día ni la hora, pero nos dice, gloria sea al Señor en la Escritura, esta generación. O sea que hay un momento específico en la historia de la humanidad donde esto va a ocurrir. Así que Jesucristo va a regresar a la tierra. Lo sabemos, gloria a Dios. Pero primero tienen que cumplirse estas señales a las que él está haciendo referencia. Alabado Dios. Mateo 24 nuevamente, el versículo 21 al 22 dice: habrá entonces, gloria a Jesús, gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, los que se han arrepentido y los que obedecen a Dios, por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Y aunque el evangelio tiene que ser predicado a toda nación, a toda gente, a todo pueblo, los días postreros van a ser acortados por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús, aquellos que han declarado que son hijos e hijas de Dios, aquellos que reconocen, alabado Jesús, a Cristo el Mesías, al Cristo que dio su vida en el Calvario, al Cristo que resucitó de los muertos, al Cristo que se levantó, gloria sea al Señor, y fue llevado a la diestra del Padre, gloria a Jesús, y el Cristo que viene otra vez, alabado sea el Señor. ¿Qué fue Cristo a hacer? A preparar morada para
los escogidos. Aleluya. Esto está bien relacionado y conectado, gloria sea al Señor, tanto con el contenido de Apocalipsis como con el contenido del libro de Daniel, porque el profeta Daniel hace mención de esto, gloria sea al Señor. En Daniel capítulo 12 y el verso 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertados tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Aleluya. Lo que tú y yo necesitamos hacer hoy en día es tener la seguridad de que tu nombre está escrito, ¿dónde? En el libro de la vida. Bendito Dios. Porque si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, gloria a Jesús, serás desechado, serás echado fuera, serás echado, gloria a Dios, aleluya. Y está reservado el infierno para aquellos que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Bendito Dios. Esto también usted lo encuentra de referencia en Apocalipsis 3, verso 5 y en Lucas capítulo 10, verso 20. Aleluya. Así que Daniel nos da una declaración, gloria a Jesús, que es de suma importancia para ti y para mí. Gloria a Jesús. Tú y yo nos tenemos que asegurar que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y es nuestra misión el compartir el evangelio, el hablar de Cristo, aleluya, el darle el pan de vida a aquellos que no conocen a Dios. Es, gloria sea al Señor, con el propósito de que su nombre sea escrito, ¿en dónde? En el libro de la vida. Así que cuando compartimos el testimonio, cuando le damos palabra, gloria a Jesús. De hecho, el otro día fui al hospital de Hope County, por allá en Rayford Road, a hacer una interpretación con un paciente, y cuando lo conocí allí en la entrada y hablamos un poco de la situación que le había pasado, de su accidente, entramos a ver al médico y allá le hicieron muchas preguntas, y entre ellas le preguntaron: ¿qué te pasó? Y él explicó que había tenido un accidente y la razón por la cual lo estaban atendiendo, le iban a dar le iban a hacer un examen de seguimiento. Y resulta que él estaba parado al lado de un vehículo, de un trote de esos grandes de cemento, que carga el cemento. Y una de las llantas de esas que son dobles explotó. Y de la fuerza de la explosión lo lanzó en el aire, él dice, y cayó como a 10 pies de distancia. De la presión, parte de los pantalones que él tenía puestos se rompieron, tenía golpes en sus piernas. Está afectado del oído, de su balance, muchas cosas. Y dice que cuando lo llevaron a la sala de emergencia y explicaron, y el paramédico dio, ¿verdad?, ese reporte, el doctor que lo atendió en la sala de emergencia le dice: tú estás vivo de milagro. Y él está explicándole eso a la persona que está allí en la oficina. Yo le estoy traduciendo eso. Y yo pensando acá: wow, Señor, qué tremenda experiencia, porque probablemente no hubiese estado aquí, ¿verdad? Tal vez si algo se hubiese desviado por 1 milímetro, por una centésima, 1 pulgada, algo diferente en ese momento pudo haberle quitado la vida. Y cuando terminamos y le hicieron su prueba y salimos para el estacionamiento, yo iba caminando hacia mi vehículo y él iba, ¿verdad?, hacia el de él, y yo dije: antes de que tú te vayas tengo que decirte algo. Tú dijiste allá adentro que estás vivo de milagro. Y te voy a decir algo: es que Dios te ama. Tú estás vivo porque Dios te ama. Alabado Dios. Y ¿sabes qué? Que te hago una pregunta: ¿qué propósito tiene Dios contigo para haberte salvado? Y él me dice: Dios, fue Dios, tiene que haber sido Dios, aleluya. Y allí en el estacionamiento, gloria sea al Señor, hablamos un poquito más, le presenté el plan de salvación, le hablé de Cristo, le di la palabra, le dije, gloria a Jesús, lo que Cristo ha hecho por mí, por él, gloria sea al Señor. Y le dejamos una semilla de fe plantada en el corazón, gloria a Cristo, aleluya. Tengo su número de teléfono, gloria a Jesús, para poder comunicarme con él, gloria a Cristo. Yo creo que queremos, gloria a Jesús, ¿verdad?, que esta persona venga al pleno entendimiento y convencimiento, gloria a Jesús, de que el Cristo que lo salvó en aquel momento del peligro físico es el Cristo que le quiere salvar su alma, alabado sea el nombre de Jesús, y lo que quiere hacer con el resto de la humanidad, alabado Dios, gloria a Cristo. La advertencia de Daniel, la advertencia de Apocalipsis,
la advertencia en Lucas, la advertencia de Mateo es que viene un tiempo de gran tribulación, gloria a Jesús. Si usted cree que ir a Walmart y no encontrar cosas es gran tribulación, le tengo algo preparado, gloria sea al Señor. La Biblia dice que va a venir gran tribulación, bendito Jehová. Y ya anunciaron que tal vez no haya un déficit, un vacío en el sistema de alimentos de Estados Unidos, aleluya. Y que posiblemente tal vez no se consiga carne por algunos días, ¿verdad? Y todo el mundo ahora está como más preocupado que esto, gloria a Dios, aleluya. Pues déjeme decirle que viene más tribulación, gloria a Jesús, porque no es que yo lo esté profetizando, no es que yo te esté, ¿verdad?, asustando, es que la palabra nos dice aquí que viene una gran tribulación. Gran tribulación, gloria sea al Señor, conlleva muchas cosas más que vamos a compartir de gloria a Cristo. Si te consideras un seguidor de Cristo, aleluya, si te consideras un seguidor de Cristo, debes prestar atención, debes prestar mucha atención, gloria a Cristo, a las instrucciones que Jesús nos da. Bendito Dios. Lucas 21:36, lo leímos ya. Gloria a Cristo. Perdón, Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. La advertencia de la palabra es que usted y yo estemos velando. ¿Cómo usted se pone a velar? Usted se pone a velar mirando por la puerta para afuera, mirando por la ventana, o puesto en un lugar alto, mirando, gloria sea al Señor, con mucha atención. Aleluya, ¿qué está pasando a su alrededor? Bendito Dios. Usted y yo tenemos que ponernos, aleluya, espejuelos, aleluya, para poder mirar, gloria a Cristo, aleluya, lo que está pasando a nuestro alrededor. Estas son señales que vienen cosas por delante, bendito Jesús. Mateo 24:6 nos da la primera señal. Y pudiéramos, ¿verdad?, expandir en cada una de ellas, pero por brevedad de tiempo vamos a hacerlo un poco más condensado en esta noche. Gloria a Cristo, aleluya. Sabemos, aleluya, que cronológicamente, o sea, en tiempo, gloria a Dios, el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, gloria sea al Señor, comenzó, aleluya, y le dio final a la dispensación de la ley, que fue lo que vino del Antiguo Testamento. Comienza la dispensación de la gracia con la venida de Cristo a la tierra por primera vez, cuando se encarnó y vino a la tierra, gloria a Cristo. Y empieza ese periodo de tiempo donde, ¿verdad?, gloria a Dios, Cristo muere, Cristo resucita, Cristo asciende al cielo y viene el Espíritu Santo, alabado Jesús, de acuerdo a Hechos capítulo 2. Y son eventos que continúan hacia adelante, pero están todos enmarcados dentro de la dispensación de la gracia. Bendito Dios. Pero esta dispensación va a terminar también. Pero dentro de ese espacio de tiempo, gloria a Jesús, dentro de esa dispensación, van a ocurrir, gloria a Jesús, que venga la tribulación, va a ocurrir lo que nosotros conocemos como el levantamiento o el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Jesús. Aleluya. Usted puede decir amén también. Amén, amén. Gloria a Cristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando entendemos, gloria sea al Señor, que Cristo viene pronto, nos está librando de muchas de las cosas que van a ocurrir, de las cuales nos está advirtiendo. Aleluya. El capítulo 24 de Mateo, el verso 6 nos dice que oréis de guerras y rumores de guerras. Esa es una de las señales de los últimos tiempos. Ustedes saben que siempre ha habido guerra. Es muy cierto, siempre ha habido guerra. Hay guerras en la historia, ¿verdad? Desde el principio de la creación. O sea, desde guerra entre Caín y Abel, después guerras entre diferentes personas, diferentes pueblos, y luego guerra entre los diferentes imperios, aleluya. Y en los tiempos modernos, del siglo 17, 18, 19, 20, 21, gloria a Jesús, siempre ha habido guerra en algunos momentos en la faz de la tierra, aleluya. Pero estamos escuchando, gloria sea al Señor, que hay una intensidad mayor y una parte que es muy seria, gloria a Jesús, con referente a cuán letales son las guerras de los tiempos que estamos viviendo. Bendito Dios. Mucha gente piensa que las cosas se van a poner mejor y que vamos a regresar a lo normal después del coronavirus. Y en cierto grado podría decirse que
puede ocurrir algo parecido, pero con referencia a la advertencia de la palabra sobre las señales de los últimos tiempos, gloria sea al Señor, va a venir más guerra, más violencia y más anarquía, gloria a Jesús. Mateo 24:6 nos lo advierte de esa manera, porque, gloria sea al Señor, oiréis de guerra y rumores de guerra, pero no te turbes, no te confundas, pero no turbéis, todavía no es el fin, gloria a Jesús, porque es necesario que estas cosas acontezcan, gloria a Jesús, aleluya, amén. Entonces mire que en estos momentos actualmente estaba haciendo una búsqueda en los medios y actualmente a través de las Naciones Unidas se identifican que en el momento actual, 29 de abril de 2020, actualmente las Naciones Unidas reconocen que hay 25 lugares en la tierra donde hay una guerra activa. Muchas de esas cosas usted y yo no las vemos frecuentemente, pero en muchos países del África, en muchos países de Europa, gloria sea al Señor, en muchos países occidentales están habiendo unos grandes y terribles conflictos de guerra, gloria sea al Señor, aleluya. Ahora mismo hay 25, gloria a Jesús. Y si usted está leyendo las noticias, se ha dado cuenta que hay una gran tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, y Corea del Norte y Estados Unidos, el país de Irán, gloria sea al Señor. De hecho, recientemente, en estos últimos días, el presidente dio instrucciones al Departamento de la Defensa que en la parte del Medio Oriente donde está Irán, que los barcos americanos están siendo hostigados por las fuerzas del ejército de Irán, que no se dejen intimidar y que, ¿verdad?, tomen acción, lo cual podría, ¿verdad?, generar un conflicto. Así que encima del coronavirus, imagínense que se cree o se desarrolle un conflicto militar. Alabado sea el nombre de Jesús. A la misma vez, gloria sea al Señor, el país de China ha ido adueñándose de lo que se conoce el mar de la China, la parte sur del mar de China. Y le tiene el nombre del mar de China no porque sea de ellos exclusivamente, sino porque ellos se han adueñado de esa porción del mar, gloria a Cristo. Y artificialmente han construido 250 islas en esa porción del mar, cada vez reclamando más territorio. Y la razón es que esa porción de mar que mantiene uno de los grandes canales de mercadería y de transporte de bienes, gloria sea al Señor, que está contado en los billones de dólares. China, al reclamar con certeza, ¿verdad?, de que ese es su territorio, pues puede poner, gloria a Jesús, el control de esa zona. Hay muchos factores que afectan no solamente lo que usted y yo consumimos y lo que usted y yo, gloria sea al Señor, tenemos, alabado Cristo. De igual manera, gloria sea al Señor, hay una gran persecución en el mundo en contra del cristianismo. Aleluya. En Corea del Norte, ahora mismo, ¿verdad?, tiene una clase de incertidumbre con su presidente, su líder. Es uno de los países donde más se persigue el evangelio. De hecho, leí en La Voz del Mártir que si a una persona en Corea del Norte lo descubren que está orando o que tiene una Biblia en las manos, lo sentencian a un campamento de prisioneros y el resto de su vida, a él y a su familia. Y si, ¿verdad?, lo sorprenden, gloria a Jesús, congregándose, no solamente a esa persona, sino a todo el grupo, se lo llevan, ¿verdad?, y lo hacen prisionero de guerra en Corea del Norte. Y hay una persecución diabólica en contra del cristianismo en muchos otros países del mundo, gloria a Dios. De hecho, la mayoría de los países en la ventana 1040 no le dan, ¿verdad?, permiso o parte, gloria a Jesús, o derecho a la fe cristiana, gloria a Jesús, para que sea predicada y enseñada. Una de las razones por las cuales, ¿verdad?, esa porción de la Biblia que dice que para que esto antes de que esto se cumpla, la gente va a recibir el evangelio, pues esa es una zona que está interfiriendo, gloria sea al Señor. Es una razón por la cual usted y yo necesitamos orar continuamente, alabado Cristo. Entonces, si usted, gloria a Jesús, se llama cristiano, abraza la fe en Jesucristo, usted tiene que en su
vida de oración tiene que interceder, gloria a Jesús, para que en estos lugares, gloria a Jesús, se abra de alguna manera la puerta para que el Evangelio llegue, gloria a Cristo. Y de esa manera, gloria sea al Señor, los eventos del fin van a continuar ocurriendo, gloria a Dios, para siempre, y la profecía bíblica cumpliéndose, alabado sea el nombre de Jesús. Va a tener su cumplimiento con usted o sin usted, bendito Dios. Así que no pienses que es algo ligero o liviano, nos toca, es nuestra responsabilidad, gloria a Cristo. Hay guerras étnicas en Yugoslavia, hay guerras étnicas en la antigua Unión Soviética, hay guerras étnicas en África y en muchas partes de la Asia, alabado sea el nombre de Jesús. Una organización que se llama La Vanguardia Internacional reporta que de estos 25 países o lugares donde hay guerras, rumores de guerra, conflictos bélicos ahora mismo, aleluya, 10 de ellos se han intensificado en el 2019. La maldad se multiplica. No solamente que hay guerras y violencia y anarquía, sino que el amor, la maldad se multiplica y el amor se enfría. Esto es Mateo 24:12. La violencia, la lujuria, la perversión abundan hoy en día en la televisión. Gloria a Jesús. O también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de las deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Gloria a Jesús. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Este es el tipo de personas, gloria sea al Señor, que se va, gloria a Jesús, a ver, gloria a Cristo, aleluya, operando, bendito Jesús. Las guerras intensificadas, gloria sea al Señor, es una de esas señales, y la falta de amor, gloria a Jesús, y la multiplicación de la maldad. Alabado Cristo. La maldad se ha multiplicado tanto que hoy hay una ola de tráfico humano que es diabólico también. Gloria a Jesús. Le hago una advertencia, gloria sea al Señor. Si usted está en desacuerdo con mi posición, gloria sea al Señor, tiene todo derecho. Pero en Estados Unidos, gloria sea al Señor, en los días que estamos viviendo bajo el coronavirus y con todas las limitaciones y restricciones, aleluya, algo que tanto gobernadores como han permitido es que las clínicas de aborto continúen operando como si fueran servicios esenciales. Eso reprendemos al enemigo, a Satanás, gloria a Cristo, aleluya. Y decimos que ese espíritu de muerte, gloria sea al Señor, tiene que detenerse, debe detenerse, alabado Cristo, aleluya. ¿Por qué? Porque el aborto, ¿cómo es posible que estemos tratando de preservarle la vida a las personas que son contaminadas con coronavirus? Y por otro lado estemos matando, gloria sea al Señor, a seres humanos que están perfectamente por nacer, gloria a Cristo, aleluya, o que están en salud y que están en bienestar, gloria a Cristo, en el vientre de su madre, que es el lugar más seguro del mundo. ¿Cómo es posible que estemos haciendo tanto esfuerzo para salvar a unos
y haciendo el mismo cantidad de esfuerzo para matar a otros. En el nombre de Jesús reprendemos, aleluya, eso que está ocurriendo, gloria a Cristo. ¿Sabe que alguien le pidió al gobernador de Norte Carolina que si por favor pudieran suspender la lotería en los días que quedan? Ya lo que queda es una semana. Aleluya. Porque eso no es un servicio esencial. Porque eso es lo que causa, gloria sea al Señor, es que Jesús gasta el dinero en algo que no tiene que gastarlo. Aleluya. Hay gente que lo que está pensando es en el dinero, gente que lo que está pensando es su conveniencia. Estamos viviendo días, gloria sea al Señor, que usted y yo estamos viendo que eso es lo que está ocurriendo. Aleluya. Alabado Jesús. Otra cosa que la palabra nos dice de las señales del fin es que habrá sequías y hambre. Mateo 24:7, el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, pandemias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Aleluya. Habrá hambre, habrá sequía, gloria sea al Señor, habrá pestilencias, bendito el nombre de Jesús, habrá terremotos. Alabado Jesús. Apocalipsis 5:6 dice, Apocalipsis 6:5 y verso 6 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, capítulo 5, el verso 9. Aquí se confirma, gloria sea al Señor, la profecía que viene por delante. Vienen cosas, gloria a Jesús, que van a ser difíciles de confrontar y difíciles de procesar y difíciles de hacer, gloria a Cristo. Habrá hambre, gloria a Cristo. Va a costar, gloria a Jesús, poder alimentarse. Y tal vez no haya lo suficiente. Por eso que necesitamos, gloria a Jesús, ser cuidadosos y conservadores con lo que Dios nos está proveyendo en el tiempo de ahora, cuando tenemos el uso de nuestra razón. Bendito Jehová. Alabado Dios. Cuando hay sequía, gloria sea al Señor, también sabe lo que pasa, que entonces las condiciones de la naturaleza son más propensas a los fuegos. Y usted ha visto que en los últimos años ha habido fuegos en muchas partes del mundo, especialmente, gloria sea a Dios, en áreas de Estados Unidos, donde hay fuegos que han destruido comunidades completas. Alabado sea el nombre de Jesús, por causa de la sequía. Aún aquí en Norte Carolina llega tiempo en el verano donde ya no llueve lo suficiente y comienzan a poner restricciones con referente a, gloria a Jesús, a la prevención de los fuegos naturales que destruyen el medio ambiente. Y una vez el fuego destruye la naturaleza y destruye las plantas, entonces la erosión daña la tierra, se lleva la tierra fértil, y entonces la tierra no produce, y de ahí prosiguen ¿en dónde? Las hambres. Esto está pasando no solamente en Estados Unidos, está pasando en muchas otras partes del mundo. Alabado Jesús. Los terremotos, gloria a Jesús. La Agencia Nacional de Terremotos, el Centro Nacional de Terremotos, reportó, gloria a Jesús, que en el año 2020, gloria sea al Señor, aleluya, ya han ocurrido 20,000 terremotos en el mundo. 20,000. Eso representa 55 terremotos diarios en el año que estamos viviendo. Bendito Dios. La ciudad o el estado de Utah, en Estados Unidos, ha tenido una incidencia de terremotos. Puerto Rico, hace un tiempo, no hemos oído noticias recientes, pero tuvo un tiempo de enero donde había, ¿verdad?, una ola de terremotos allí en la isla. Y en Utah estaban ocurriendo, gloria a terremotos mayores de 3.0 en el estado de Utah. Nada más. Bendito Dios. Los menores de 3 no se cuentan. Así que han habido más. Pero de
de 3.0 para arriba ya se considera un terremoto mayor, y el más alto fue de 7.3. Lo que la palabra nos está diciendo, gloria a Jesús, se levantará reino contra reino, nación contra nación, habrá peste, habrá hambre y habrá terremotos. Usted y yo tal vez no estemos pasando hambre el tiempo de ahora, porque tenemos provisión. En el nombre de Jesús le damos gracias a Dios por ello. Pero cuando se escasea, ya usted y yo nos preocupamos. Pero hay mucha gente en el mundo que no tiene, gloria sea al Señor, ni para el alimento diario. Por eso que usted y yo debemos siempre estar bien agradecidos por lo mucho que Dios nos ha bendecido y nos ha provisto en el tiempo que estamos viviendo, gloria a Jesús. Jesús dijo lo siguiente: nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste. Así que preparémonos, gloria sea al Señor, para la intensificación de esto, gloria a Cristo, aleluya. Enfermedades y epidemias, gloria a Cristo para siempre, aleluya. En la página de Johns Hopkins University, la Universidad de Johns Hopkins, tienen un mapa del coronavirus. El mapa mundial, el mapa de los Estados Unidos, que enseña, ¿verdad?, la incidencia de casos, gloria a Jesús, la incidencia de muertes. Y de acuerdo a la fecha de ahora, esto es actualizado hasta esta hora, a las 8 de la noche de esto conlleva, gloria sea al Señor, que 185 países del mundo estén activamente afectados con el coronavirus. Y hay solamente, entiendo que 12 países en el mundo que no tienen coronavirus. Pero le voy a decir uno de ellos, a ver si usted cree que eso es verdad. Uno de ellos es Corea del Norte. Si usted no puede creer la noticia que sale de Corea del Norte de que no hay ningún caso de coronavirus. Así que no hay caso porque no reportan. Porque si reportaron, tiene que haber. Especialmente estando en tanta proximidad con el origen. Bendito Dios. Y muchos de los otros lugares son pequeñas islas, ¿verdad? En Indonesia, las Islas Salomón, donde tomaron medidas súper extremas. Estaba viendo un reportaje de eso anoche, donde pararon toda la transportación y le prohibieron a todos los extranjeros que llegaran de visita, gloria a Jesús, y cerraron toda actividad física, todo negocio, todo, sin tener ni un solo carro, pararon todo, y es la razón que todavía no tienen casos, aleluya. Eso no les garantiza que no va a llegar, pero gloria sea al Señor, han tomado esas medidas para poder, gloria a Jesús, ¿verdad?, prevenir que les llegue, gloria a Cristo. Pero sabe que estas enfermedades no son las únicas. SIDA es una enfermedad epidémica, gloria a Jesús, que devastó muchas partes del mundo y todavía continúa haciéndolo. Y aunque hay ahora otros tratamientos y hay otros métodos para abordar la enfermedad, gloria a Jesús, pero todavía sigue siendo una enfermedad que destruye vidas, destruye hogares, destruye familias. Aleluya. Pero sabe que el coronavirus que estamos enfrentando hoy en día, gloria a Jesús, es uno de varios que hay. De hecho, estudiando, leyendo al respecto, hay 7 tipos diferentes de virus corona. Unos están designados, aleluya, y 3 de ellos están designados como lugar donde el lugar donde se originaron. Uno en el Medio Oriente, uno en el sur de Asia, y el otro es el coronavirus 2, que es el tipo novel, que se redesignó COVID-19, el cual estamos enfrentando en los tiempos que estamos ahora, usted y yo viviendo. Entonces vamos a ver un resurgimiento de antiguos que afectaban la humanidad, que supuestamente ya estaban curadas y ahora están resurgiendo, como la malaria, la tuberculosis, que son resistentes a la penicilina,
Usualmente los antibióticos que se tenían eran suficientes para combatirlas, pero como han desarrollado resistencia el virus desarrolló antibióticos, ahora mismo no hay suficientes antibióticos fuertes suficientes como para combatir esas enfermedades que ya prácticamente erradicadas. Y hay brotes en diferentes partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Bendito Dios. O sea, el cumplimiento y parte de los estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El Eterno te herirá de tisis, que es como unas llagas, una erosión de la piel, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. El Eterno te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, que no puede ser curado. El Eterno te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Deuteronomio capítulo 28, versos 15, 22, 27, 28. Hay una serie de advertencias para el pueblo de Israel que desobedecía a Dios. Aleluya. La pregunta es si Dios usa este tipo de cosas para con su pueblo. Y en este caso vemos claramente que es una advertencia que la desobediencia va a crear, gloria a Jesús, las condiciones. La intención de Dios es llamarnos la atención para que usted y yo despertemos, aleluya, del letargo que tenemos y que podamos, gloria sea al Señor, vivir en obediencia a Dios. Los tiempos que estamos viviendo, gloria a Jesús, requiere que usted y yo hagamos un compromiso serio de vivir en obediencia a la palabra. Usted y yo no podemos continuar, gloria sea al Señor, viviendo como nos parece, como sentimos. E inundará y pasará, extenderá su mano contra las tierras, no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía, y le seguirán, gloria a Jesús. Y esto es una advertencia para una parte de la tierra en esta precisa escritura, gloria a Jesús. Pero lo que tenemos que entender es que cuando se habla de las señales del fin, tenía una aplicación para la realidad del momento actual donde estaba siendo declarada, pero también tiene una aplicación futura, gloria a Jesús. Y es por eso que a veces la gente se confunde. ¿Esto era para el tiempo de allá o es para el tiempo de acá? Pues es para los dos tiempos, aleluya. Y es algo que usted y yo tenemos que adueñarnos para poder entenderlo, gloria a Jesús. No se confunda de que se lo dijeron allá en el Antiguo Testamento, se lo dijeron a otra persona, o lo dijeron en otro espacio de tiempo, o en otro contexto. No, lo que estamos hablando, gloria sea al Señor, aleluya, es que van a venir, gloria sea al Señor, señales que van a ser, gloria sea al Señor, indicativas de que Cristo está pronto por llegar. La segunda venida de Cristo está a la puerta. Hay un resurgimiento, gloria sea al Señor, del fundamentalismo islámico, gloria a Jesús,
Y esto está fomentado por el país de Irán, que es el líder del terrorismo en el mundo, gloria a Jesús, que está estremeciendo a muchas partes del mundo, gloria a Jesús, y todavía nos tiene a nosotros en guardia. Bendito Jehová. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán abominación desoladora. Gloria a Jesús. Daniel capítulo 11, verso 31, hablando de gloria sea al Señor, de lo que iba a ocurrir en Israel. Gloria a Cristo. El relato del capítulo 12 de Daniel continúa diciendo esto: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Gloria a Jesús. Este es Daniel capítulo 12, verso 1. Haciéndole entender, gloria sea al Señor, al pueblo de Dios, que iba a haber, gloria a Jesús, un tiempo, gloria a Jesús, de peligro, un tiempo de gran confusión, de gran ataque, gloria a Cristo, aleluya. Y es lo que usted y yo tenemos que tener cuidado en los días que vivimos. Porque la Biblia nos advierte, gloria a Jesús, que en los postreros días vendrán muchos falsos maestros, falsos profetas. Va a haber gente que se va a estar vestido de piedad, pero son engañadores, aleluya. Están detrás de ganancias deshonestas, aleluya. Lo que quieren, gloria a Jesús, es ganarse el favor de la gente para su propio beneficio, bendito Jehová. Usted y yo lo que tenemos es que pedirle la ayuda al Espíritu Santo que nos ilumine, gloria a Jesús, para entender, gloria a Dios, que en este tiempo de la gracia, el próximo evento por ocurrir es el levantamiento de la iglesia, y tú y yo tenemos que ser parte de ese evento, viviendo una vida en santidad y una vida en obediencia a la palabra de Dios. Lo que ocurre después de eso, gloria a Jesús, son los eventos donde comienza la gran tribulación, donde esos primeros 3 años y medio de los 7 años de la gran tribulación son relativamente, ¿verdad?, llevaderos, pero aún así no son los tiempos en los que estamos viviendo. Van a haber una intensidad, gloria sea al Señor, más profunda de cosas, gloria a Jesús, y de eventos que van a ser contrarios a aquellos que se apegan a la fe de Dios, aleluya. Por lo tanto, usted y yo tenemos, gloria a Jesús, la oportunidad de ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Una de las cosas que ocurre en los últimos tiempos es que la gente, gloria a Jesús, va a desvalorizar el cuerpo de Cristo. No valora la iglesia. Bendito Dios. Y ahora que estamos, ¿verdad?, en la limitación de estar reunidos físicamente, pero todavía somos el cuerpo de Cristo, todavía somos la iglesia. Bendito Dios. Y es necesario, gloria sea al Señor, que usted y yo, gloria a Jesús, continuamente hagamos todo lo que está en nuestra parte de asegurarnos, gloria a Jesús, de que somos parte del cuerpo de Cristo, aleluya. Ya Cristo hizo su parte, me toca a mí, gloria a Jesús. No me voy a ganar el cielo, no me gano la salvación, gloria a Jesús, pero tengo que vivir con fe. Tengo que vivir en obediencia a la palabra, bendito Dios. Mateo 24, 21, gloria a Jesús dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido en el mundo, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, la tribulación que viene no la ha habido todavía. Aunque a usted le parezca que ha pasado una gran tribulación o una gran dificultad, la que viene es más grande todavía. Y después que esa pase no va a haber una igual. Así que la gran tribulación es gran tribulación. Alabado Jesús. La advertencia que nos da el versículo 13 de Mateo es esta: mas el que persevere hasta el fin, este será que salvo. La palabra perseverar, gloria a Jesús, viene de mantenerse uno en pie en medio de un conflicto. Yo no sé si, bueno, casi todos nosotros nos hemos visto en diferentes tipos de conflictos. Yo puedo decir que casi todos los que están escuchando han visto conflictos en su vida de alguna manera. Cuando usted se mantiene en pie en medio de ese conflicto, es sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión o estar firme, perseverar bajo presión, esperar calmada y valientemente. No es una actitud pasiva, ¿verdad?, o resignada a lo que salga, sino es una paciencia determinada, es una
confirmación, ¿verdad?, de lo que usted ha escudriñado y estudiado de la palabra, que le sostiene en medio, gloria a Jesús, de lo que esté viviendo. Porque cuando tú estás solo o sola, gloria a Jesús, tú tienes que enfrentarte, gloria a Cristo, con la palabra que Dios ha depositado en tu vida, con la revelación que el Espíritu Santo te ha dado para ver y entender las cosas tal cuales son. Porque están ocurriendo eventos alrededor nuestro y frente de nosotros que son parte de estas señales que el Señor Jesús nos está advirtiendo. Casi todo este capítulo 24 de Mateo está en rojo. Gloria a Jesús, son palabras de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hay varias otras cosas que están mencionadas aquí. Yo voy a adelantarme, gloria a Jesús, a algunas de las que están más adelante. Usted estudia el resto del capítulo, gloria a Jesús. Pero habla, gloria sea al Señor, de las señales en los cielos y el día del Señor. Mateo 24, 29. Aquí mismo dentro de este capítulo. Dice, la venida del Hijo del Hombre está subtitulado de esa manera. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos se conmoverán. Gloria a Cristo. Usted y yo no debemos ver eso. ¿Por qué? Porque eso es parte, gloria a Jesús, de esas señales que van a ocurrir dentro de la gran tribulación. Así que el que dice que es creyente tiene que pasar de la experiencia de decir que es creyente y practicar la fe, gloria a Dios. Tú no te puedes quedar, gloria a Jesús, en esa declaración nada más y no vivir consecuentemente y en acuerdo con la palabra revelada. Y la palabra nos está enseñando que hay unas señales que tú y yo tenemos que estar prestando atención. Así que mire las noticias, no solamente para que usted, ¿verdad?, se agobie con lo que está pasando, sino para que usted pueda entender, gloria a Jesús, que lo que está pasando está declarado en la palabra de Dios. Antes de la venida de Cristo, del retorno de Cristo, ese evento público, gloria a Jesús, donde Jesús viene, gloria a Dios, en las nubes con el ejército del cielo, aleluya, con el ejército celestial, ese evento, gloria sea al Señor, todo el mundo lo va a ver. En el rapto solamente los creyentes, solamente aquellos que han muerto en Cristo y aquellos que estemos vivos, gloria sea al Señor, vamos a ser cambiados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nos encontraremos con Él en las nubes. El resto de la gente se quedará confundida, se quedará perpleja, se quedará, ¿verdad?, sin saber qué está pasando, gloria a Dios, porque vivieron sin tener, gloria a Jesús, entendimiento de lo que estaba pasando, aleluya. No se dieron cuenta de las señales, aleluya. Mira el cielo. Y si está nublado, es posiblemente que vaya a llover. Esa es la conclusión lógica. ¿Llueve cada vez que está nublado? No necesariamente. Pero bien probable que en alguna parte del mundo esté lloviendo, gloria a Jesús. Así que abre tus ojos, aleluya. La iglesia necesita despertarse, gloria sea al Señor, y estar mirando, gloria sea al Señor, en acuerdo con la revelación de lo que Mateo nos está enseñando, lo que Daniel habla, lo que Apocalipsis habla, y esas señales de los últimos tiempos son para que tú y yo vivamos apercibidos, atentos, con la expectativa de que el Señor viene ahora, gloria a Dios. Si Él viene ahora, gloria a Jesús, la pregunta es si yo me voy. Bendito Dios. Bendito Dios. Porque tú no te quieres quedar. Yo voy a llegar a esa conclusión de que tú no te quieres quedar aquí. Yo no creo ni pienso bueno, creo que tú pensarías como yo, que yo no quiero estar en la gran tribulación. Si esto es difícil, imagínate la gran tribulación. ¿Cómo mantendrás la fe? ¿Cómo te mantendrás fiel a Dios? Aleluya. Lo tendrás que hacer con tus propias fuerzas. Tendrás que dar tu propia vida, gloria a Dios. Cuando ahora lo que tenemos que hacer es aceptar que Cristo murió en nuestro lugar y que Él dio su vida por nosotros. Y por tanto, gloria sea al Señor, el no hacerlo está invalidando el sacrificio de Cristo, aleluya. Es necesario, gloria a Cristo, que tú seas parte del ejército que se llama el cuerpo de Cristo, la iglesia, para que el evangelio pueda ser llevado a todos estos lugares, porque las señales del fin, gloria sea al Señor,
El fin no llega hasta que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Bendito Dios. Y tú y yo tenemos parte y responsabilidad en ello. Gloria a Cristo. ¿Qué es lo próximo que va a ocurrir? Gloria a Jesús. El resto de lo que está descrito en Apocalipsis, que será para otro estudio y para otro día. Gloria a Jesús. Hay una serie de plagas, hay una serie de sellos, hay una serie de trompetas, hay una serie, gloria sea al Señor, aleluya, de eventos que van a estar ocurriendo dentro de la gran tribulación. El anticristo resucitó, Cristo ascendió, aleluya. Nos envió el Espíritu Santo. Estamos, gloria sea al Señor, viviendo por fe, en la gracia y por la fe. Bendito Jehová. Estamos esperando el rapto de la iglesia, gloria a Jesús, o el levantamiento de la iglesia. Comienza la gran tribulación, gloria a Jesús, un periodo de 7 años, alabado sea el nombre de Jesús. Y en el final de esta gran tribulación, la batalla de Armagedón, la cual es lo que... Gloria sea al Señor, de la victoria de Cristo reinando sobre la tierra por 1000 años, hay 3 posiciones que tú puedes tomar. Hay una que es premilenial, una que es postmilenial y otra que es amilenial, o sea, sin milenio. Y cada una de ellas, gloria a Jesús, requiere una explicación y requiere un poco más de estudio, gloria a Jesús, pero usted y yo creemos, gloria a Jesús, que Cristo viene, aleluya, y entonces comienza el milenio. Alabado Dios. Usted y yo tenemos que ser partícipes, o sea, reconocer los eventos antes del milenio para que podamos ser parte del levantamiento o del rapto de la iglesia, gloria sea al Señor, y no tener que pasar la gran tribulación, gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué debemos hacer? Hay una realidad, gloria a Jesús, de la palabra que usted y yo necesitamos entender. ¿Sabe que yo creo con todo mi corazón que esta enseñanza de las señales del fin requiere que tú y yo, gloria a Jesús, la conozcamos a cabalidad y con claridad? Es parte del intento de lo que quisimos hacer en esta noche. Para que las personas que están a nuestro alrededor, cuando te pregunten, gloria a Jesús, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué viene por delante? Mucha gente le interesa eso. La gente paga hasta dinero para tratar de saber el futuro. No es para que usted le cobre nada, gloria a Jesús, es para que usted gratuitamente dé por gracia lo que por gracia ha recibido. Y usted le puede explicar, gloria a Jesús, que estos eventos que están ocurriendo no son casualidad, son proféticos, están anunciados, gloria a Jesús, en la palabra, por parte del Señor, para avisarnos y para que nos preparemos, gloria a Jesús, para su segunda venida. Debemos tener fe en el poder de Dios. Entonces, no solamente debemos entender la realidad de la venida de Cristo, también debemos tener fe en el poder de Dios. El mismo Dios que sacó a Abraham de su tierra y le dio una tierra y una parentela, el mismo Dios que levantó, gloria sea al Señor, a David como rey de Israel, el mismo Dios que libertó a Israel de la esclavitud en muchas ocasiones, el mismo Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo Dios, gloria a Jesús, que está, gloria a Jesús, aleluya, en su trono, es el Dios que nos ama y que nos quiere, gloria a Jesús, bendecir. Lucas 21 dice: mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día de la venida de Cristo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea, que no te tome por sorpresa el rapto de la iglesia, que no te tome por sorpresa la segunda venida de Cristo. Aleluya. Estás advertido o advertida. ¿Qué Jesús nos ordena hacer? ¿Cuál es la orden que Dios nos da a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo ahora mismo hasta que esto ocurra? Velad, dice, gloria a Jesús. Debemos estar atentos a los acontecimientos, debemos estar orando para que Dios nos ayude a mantenernos fieles a Él y firmes en la fe, creyendo en su Hijo, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador y tenemos que
someternos bajo su autoridad como Señor, como Rey de Reyes, como nuestro Maestro, como nuestro Rey, gloria a Cristo. Porque Cristo viene a reinar, gloria a Dios. Y tú y yo somos parte de ese reinado, gloria a Cristo, aleluya, amén. ¿Qué debemos hacer? Pedirle ayuda a Dios, aleluya, para que nos mantenga firmes en los días que estamos viviendo, que tengamos una fortaleza espiritual para sostenernos en los tiempos difíciles que vienen por delante. ¿Qué debemos hacer? Buscar a Dios con todo nuestro corazón, gloria a Jesús, y obedecer todos sus mandamientos, gloria a Jesús. ¿Qué debemos hacer? Vamos a concluir con esto. Debemos poner en práctica lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Lucas 26, 21. Velad, pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De la única manera que tú y yo podemos estar delante del Hijo del Hombre es si hemos sido lavados con la sangre del Cordero, con su sangre, como nuestro único y suficiente Salvador. Lo conocemos como nuestro Salvador y lo conocemos como nuestro Rey. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Amén. Concluimos, gloria sea al Señor, en esta noche, alabado sea el nombre de Jesús. Esperamos que usted, gloria a Jesús, tenga una idea clara, gloria a Jesús, cuáles son algunas de las señales que vienen por delante, que están profetizadas en la Biblia, y la secuencia de los eventos que vienen por delante, gloria sea al Señor, hasta la segunda venida de Cristo o el retorno de Cristo, gloria a Jesús, para gobernar la tierra por 1000 años. Alabado sea su santo y gloria a su nombre. Vamos a orar en esta noche, gloria a Dios. No sé si hay alguna pregunta o alguna petición, gloria a Dios. Así que vamos a orar para concluir en esta noche y así despedirnos. Indicándoles que vamos a estar aquí el próximo domingo, gloria a Jesús, a las 10 de la mañana. Comenzamos este próximo domingo y el resto del mes de mayo lo vamos a dedicar y enfocándonos en el tema del evangelismo, y así que vamos a estar dando unas enseñanzas, unos estudios bíblicos y unas ministraciones de la palabra con referente al evangelismo, gloria a Cristo. Creo que son es el tema que necesitamos, gloria sea al Señor, abordar para alcanzar las vidas que van a estar llegando, gloria a Jesús, a los pies de Cristo en los próximos meses y en los próximos años. Alabado sea el nombre de Jesús. Oremos en esta noche para ser despedidos. Amado Dios, te damos gracias por el privilegio de poder, Dios del cielo, escudriñar y estudiar tu santa palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú continúes ministrando, Señor, y revelando y enseñándole a cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando. Yo te pido que cada día, Señor, aleluya, nos levantemos con la expectativa de el retorno de Cristo, aleluya, con el rapto de la iglesia, con el levantamiento de la iglesia. Que nos levantemos con la expectativa, mi Dios amado, de hablarle a alguien de Cristo para poder, mi Dios del cielo, cumplir con lo que tú has declarado, que es necesario que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Padre, si hay alguien alrededor mío que no conoce tu Evangelio, dame la oportunidad de yo poder ser a ese instrumento que tú usas para llevarle, Señor, al conocimiento de la verdad, al conocimiento del pleno Evangelio, al conocimiento del Cristo maravilloso, del Cristo de la gloria, el Cristo Salvador, el Cristo Rey y Redentor de toda la humanidad. Padre amado, Señor, prepara los corazones que crucen nuestro caminar para que cuando le hablemos de tu palabra, amado Dios, sean receptivos, amado Dios, a escuchar el mensaje que tú tienes para con ellos. Es tu profecía, es tu palabra, mi Dios del cielo. Y esa palabra, Señor, declaramos que, como tú lo has dicho, nunca retorna vacía. Por eso, Señor amado, pedimos que nos deje ese privilegio de plantar esa semilla de fe en muchos corazones, aleluya, y de contribuir, Padre Santo, Señor, con aquellos ministerios que están alcanzando gente, alcanzando vidas en otras partes del mundo, para que se cumpla, mi Dios del cielo, la gran comisión. Gracias, Padre Santo, por este privilegio. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Nuevamente.